Hola, hoy resolveremos un problema que involucra un circuito RLC conectado a una fuente de corriente alterna. El problema dice que en un circuito RLC en serie, un inductor de 620 milihenrios, un capacitor de 0.33 milifaradios y un resistor de 150 ohm se conectan a una fuente de corriente alterna que entrega un voltaje sinusoidal de amplitud 80 voltios. Si la frecuencia de la fuente es de 70 Hz, determine para este circuito y vienen tres preguntas: la amplitud de la corriente en el circuito, el desfase entre la corriente del circuito y el voltaje de la fuente y el factor de potencia para el circuito. Para resolver la primera parte del problema, vamos a utilizar esta relación. Sabemos que la amplitud del voltaje que entrega la fuente es igual a la impedancia por la amplitud de corriente. Pero para poder aplicar esta relación necesito conocer la impedancia del circuito. Para calcular la impedancia tengo que calcular la raíz cuadrada de la resistencia eléctrica al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Y esto sería la resistencia eléctrica, dice que es 150 ohm al cuadrado más la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a la frecuencia angular de oscilación por la inductancia menos 1 entre la frecuencia angular por la capacitancia, que sería la reactancia capacitiva. Y eso se eleva todo al cuadrado. Ahora bien, para calcular la frecuencia angular de oscilación, voy a utilizar esta relación. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Vemos que la frecuencia que el problema me da es 70 Hz. 70 Hz es unidades de frecuencia, no de frecuencia angular de oscilación. Entonces, omega va a ser igual a 2pi por 70 Hz. Estos 70 Hz no es igual a omega porque sus unidades no coinciden. Omega tiene que tener unidades de radianes por segundo y Hz no es igual a radianes por segundo. Entonces omega será 439.8 radianes por segundo. Ahora esto se puede sustituir acá junto con los valores de inductancia y capacitancia para poder encontrar la impedancia del circuito. Sería igual entonces a raíz de 150 al cuadrado más omega es 439.8 por la inductancia. La inductancia del circuito es 620 milihenrios. Eso es 0.62 henrios. Menos 1 entre 439.8 por la capacitancia. Y la capacitancia es de 0.33 milifaradios. Eso es lo mismo que 0.33 por 10 a la menos 3 faradios. Y todo se eleva al cuadrado. De manera que la impedancia del circuito será 305.19 ohm. Y entonces, para calcular la amplitud de corriente en el circuito máxima, simplemente divido la amplitud de voltaje entre la impedancia. Recordando que esta es una relación análoga a la ley de Ohm. Entonces, la amplitud de corriente será los 80 voltios, que es la amplitud de voltaje, entre la impedancia de 305.19 ohm. Eso daría una corriente de 0.262
amperios. Esta sería la amplitud de la corriente en el circuito. Luego el problema pregunta en la parte B el desfase entre la corriente del circuito y el voltaje de la fuente. Para calcular la constante de fase o el ángulo de desfase, vamos a utilizar la relación de que tangente de esa constante de fase es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre la resistencia del circuito. La tangente de la constante de fase sería igual a la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es omega por L, 439.8 por 0.62, menos la reactancia capacitiva, que es 1 entre omega C. Omega es 439.8 por la capacitancia, que es 0.33 por 10 a la menos 3 faradios. Y todo se divide entre la resistencia del circuito, que es de 150 ohm. Esto daría que tangente de phi es 1.772. Y para encontrar el valor de la constante phi, aplico tangente inversa de 1.772, de manera que phi será tangente inversa o arco tangente, como quieran llamarle, de 1.772. Esto daría 60.56 grados, pero esta constante siempre es más conveniente expresarla en radianes. Entonces voy a hacer la conversión a radianes. Sería 1.057 radianes. Esta es la constante de fase para este circuito. Luego, el problema pregunta por el factor de potencia. El factor de potencia es simplemente el coseno de la constante de fase. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es calcular el coseno de este ángulo, teniendo el cuidado de que si utilizo 60.56 grados, mi calculadora tiene que estar en grados. Y si utilizo el 1.057 radianes, la calculadora debe estar en radianes para obtener el resultado correcto. Entonces, simplemente calculo el coseno de cualquiera de estos dos, utilizando la calculadora en el modo apropiado. 0.492. Y el factor de potencia no tiene unidades. Ahora bien, otra manera de calcular el factor de potencia es imaginando este triángulo. Voy a dibujar acá un triángulo rectángulo. Y voy a imaginar que este ángulo del triángulo rectángulo vale phi. Es mi constante de fase para el circuito. Si este ángulo vale phi y esto es un triángulo rectángulo y yo sé que la tangente de phi es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre la resistencia, y también sé que la definición de la función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces yo podría decir que esto de acá va a ser la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y este cateto de acá mide R. Vean que así, tangente de este ángulo phi es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre R. ¿Ok? Y ahora, si esto es R y esto es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, ¿cuánto mediría la hipotenusa del triángulo rectángulo? Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa de este triángulo rectángulo sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y si lo piensan bien,
la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado es la impedancia del circuito. Entonces, la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide Z, sería igual a la impedancia del circuito. De manera que el factor de potencia, que es igual al coseno de phi, sería igual a el adyacente entre la hipotenusa. O sea, que coseno de phi también es igual a R entre Z. Y entonces yo podría calcular 150 ohm entre la impedancia que vale 305.19 ohm. Hago esa división y debería obtener el mismo resultado que cuando calculé el factor de potencia a partir del coseno de la constante de fase. Con esto, el problema quedaría totalmente resuelto. Hasta la próxima.